Solución de problemas sobre fuerzas magnéticas. Veamos un primer problema. Un electrón cuya velocidad es de 1.6 por 10 a la 7 metros sobre segundo ingresa a un campo magnético uniforme perpendicular, describiendo una circunferencia de 9.1 centímetros de radio. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? Se ha dibujado un campo magnético que penetra en la superficie del tablero, un vector velocidad en el plano del tablero y la trayectoria circunferencial animada por una fuerza centrípeta. Realmente la fuerza magnética se traduce en esas circunstancias en una fuerza centrípeta. Igualando las expresiones correspondientes, carga por velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo, igual a la fuerza centrípeta m por velocidad al cuadrado sobre el radio. En la escritura observamos que podemos simplificar las velocidades y que siendo el ángulo de 90 grados, su seno es 1, la expresión correspondiente nos queda carga del electrón por el radio de la trayectoria por la magnitud del campo magnético igual a la masa por la velocidad. Entonces, despejando, tenemos que la magnitud del campo magnético será igual al producto de la masa del electrón por su velocidad dividido entre la carga y el radio de la trayectoria. Haciendo los cálculos, reemplazando los correspondientes valores, obtenemos un valor de 1 por 10 a la menos 3 teslas. Siguiente situación. En el átomo de hidrógeno, un electrón gira alrededor de un protón en una circunferencia de 5 por 10 a la menos 11 metros de radio. A. ¿Cuál es su velocidad? B. Se retira el protón y se añade un campo magnético uniforme B perpendicular al plano de órbita del electrón. ¿Cuál debe ser la magnitud y dirección para que el electrón describa la misma órbita? Solucionemos. A. La fuerza eléctrica de atracción entre el protón y el electrón apunta hacia el centro del círculo. Escribimos K, E del electrón, E del protón, dividido R cuadrado, igual mB cuadrado sobre R. Es decir, hemos igualado la fuerza eléctrica y la fuerza centrípeta. Ahí puede despejarse el valor de la velocidad, nos queda entonces igual a la raíz de K por E cuadrado sobre MR, más simplificado aún B igual a E por la raíz de K sobre MR, y el resultado haciendo los cálculos nos da 2.25 por 10 a la 6 metros sobre segundo. El dibujo se ha ilustrado en la parte izquierda del tablero. Para la parte B, la fuerza magnética reemplaza ahora a la fuerza centrípeta que era producida por la fuerza eléctrica en la parte A. Escribimos entonces la fuerza magnética, carga por velocidad por magnitud del campo magnético igual a mB cuadrado sobre R. El despeje de la intensidad del campo magnético B será el producto de la masa por la velocidad sobre la carga del electrón por el radio de la trayectoria. Haciendo los cálculos numéricos, obtenemos un valor de 2.56 por 10 a las 5 teslas. Siguiente situación. El campo magnético aplicado a un ciclotrón que acelera protones es de 3.14 teslas. ¿Cuál debe ser la frecuencia del voltaje aplicado a las D? ¿Cuál será la velocidad máxima del protón si la D tiene un radio de 3.14 centímetros? Solucionemos. La fuerza magnética produce la fuerza centrípeta. Escribimos entonces el producto de la carga del protón por la velocidad por la magnitud del campo magnético igual a su masa por el cuadrado de la velocidad sobre el radio.
podemos simplificar una de las velocidades y la despejamos. Nos queda que la velocidad es la carga del protón por el radio de la trayectoria por la magnitud del campo magnético dividido entre la masa del protón. El resultado de esa velocidad es de 1.02 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Ahora, como la velocidad circunferencial es 2πr sobre el periodo, podemos simplificar el periodo. En este caso, reemplazando el periodo, nos queda 2πr sobre b igual a 2pi por 10 a la menos 2, que es el 3.14 por 10 a la menos 2 del radio, dividido 1.02 por 10 a la 7, que es la velocidad adquirida por el protón y calculada en la parte anterior. Entonces el resultado nos da 2 por 10 a la menos 8 segundos para recorrer la circunferencia total. Como la d equivale a la mitad de esa circunferencia, el periodo equivaldrá a la mitad, es decir, 1 por 10 a la menos 8 segundos. Y siendo la frecuencia el recíproco del periodo, tendremos que será 1 sobre 1 por 10 a la menos 8 segundos y obtenemos un valor de 1 por 10 a las 8 ciclos por segundo o 1 por 10 a la 8 hercios. Una nueva situación. ¿Cuál debe ser la diferencia de potencial V que acelera un electrón de carga E y masa M que parte del reposo para que al ingresar a un campo magnético B perpendicular describa una circunferencia de radio R? La solución del problema requiere de consideraciones energéticas y de consideraciones dinámicas. Las consideraciones energéticas nos conducen a que la energía potencial eléctrica se transforme en energía cinética. Así pues, la carga por la diferencia de potencial, que es la energía potencial eléctrica, se transforma en el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad sobre 2, que es la energía cinética. Si despejamos entonces la diferencia de potencial, nos queda mv cuadrado sobre 2c, en donde nos falta conocer el valor de la velocidad. Ella la obtenemos de las consideraciones dinámicas. La fuerza magnética se traduce en fuerza centrípeta, es decir, el producto de la carga por la velocidad por la magnitud del campo magnético igual a la fuerza centrípeta m por el cuadrado de la velocidad dividido entre el radio. Aquí sí podemos despejar la velocidad, nos queda carga por radio por magnitud del campo magnético sobre masa. Si reemplazamos ese valor en la expresión para la diferencia de potencial, obtenemos primero este valor que estoy señalando y posteriormente, simplificando, nos queda que esa diferencia de potencial será igual a B de campo magnético al cuadrado por la carga por el cuadrado de la radio de la trayectoria sobre 2 veces la masa del electrón. Otra situación. Un alambre de 60 gramos y de 10 centímetros de longitud está suspendido de 2 resortes en un campo magnético penetrante a la superficie del tablero de 2 Tesla. A. ¿Qué corriente I es necesaria para que los resortes no se deformen? B. Si se invierte la corriente, ¿cuánto se deforman los resortes de constante 20 newton sobre metro? Solución. La primera parte se concibe mediante una situación de equilibrio entre la fuerza magnética y el peso. Escribimos entonces la primera ley de Newton, fuerza magnética menos peso igual 0. Es decir, corriente por la longitud del alambre por la magnitud del campo magnético menos el peso igual 0. Podemos despejar la incógnita que es la corriente, nos queda igual al peso dividido entre la fuerza magnética sin la corriente y nos queda un resultado de 3 amperios. Para la parte B,
el peso y la fuerza magnética deben ser compensadas por la fuerza elástica de los resortes. Es decir, los dos resortes aplican una fuerza 2kx, le quitamos el peso y le quitamos la corriente magnética que ahora apunta hacia abajo y el resultado es cero como primera ley. El despeje de la deformación o elongación de los resortes será igual al peso más la fuerza magnética dividido entre 2 veces la constante elástica. Al hacer el reemplazo matemático obtenemos 0,03 metros, es decir, 3 centímetros.